Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy chicos tengo un vídeo que les va a dejar con la boca abierta, se los aseguro. ¿Ya se enteraron de la noticia? Seguro que sí, porque las redes sociales, los medios, todo el mundo está hablando de ello. Y sí, hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia de Mert y Afra. Ya saben, estos dos, ¿cómo describirlos? Iconos. Para muchos símbolos de la juventud, del amor, ya veremos de qué más, porque la cosa es más complicada de lo que parece a simple vista. Y es que el 13 de septiembre de 2025. La noticia saltó. Fue como un terremoto en el mundo del espectáculo y, por qué no decirlo, en el corazón de muchos de nosotros. Pero antes de empezar a meternos en detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierden ningún vídeo. Estamos siempre a la última, comentando las novedades, analizando todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, y por supuesto compartiendo nuestras opiniones. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Bueno, ahora sí. ¿Están listos para el chisme? Porque hoy hay chisme del bueno. Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Mert y Afra. ¿Quiénes son? Para los que no estén tan familiarizados, o vivan en una cueva, son dos de las figuras más populares en el mundo del espectáculo turco con proyección internacional, por supuesto. Se conocieron en un set de rodaje, como suele pasar. Estaban protagonizando una serie que, para serles sinceros, yo también seguía, como lo hicimos. La serie era un bombazo, un éxito rotundo. Y la química entre ellos en la pantalla era palpable. Se sentía. Era como si los personajes que interpretaban, Kerem y Leyla, estuvieran enamorados de verdad. Pero la cosa no quedó solo en la pantalla. Pronto los rumores comenzaron a correr. Se les vio juntos fuera del rodaje en cenas románticas, paseando tomados de la mano. Las revistas del corazón, por supuesto, no tardaron en hacer de las suyas, publicando fotos y especulaciones. ¿Eran pareja? ¿Era todo un truco publicitario para impulsar la serie? Bueno, la verdad, al principio nadie sabía qué pensar. Ni siquiera ellos, al parecer. La serie siguió siendo un éxito y la relación entre Mert y Afra, fuera de cámaras, también parecía afianzarse. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Parecían la pareja perfecta. Y así, poco a poco, el mundo se enamoró de ellos. Los fans, que eran legión, soñaban con su boda, con tener hijos, con verlos juntos para siempre. Eran la definición de pareja ideal en el mundo del espectáculo. Y ahí es donde entra el 13 de septiembre de 2025. Ese día, el anuncio llegó. Y fue un shock. Un terremoto. ¿Un qué en mayúsculas? ¿De qué se trataba? Pues que Mert y Afra anunciaron su separación. Una separación. Después de años de relación, de amor público, de planes de futuro, se separaban. La noticia fue lanzada a través de un comunicado en redes sociales, bastante escueto y, para serles sinceros, un poco frío. Decía algo así como: hemos decidido tomar caminos separados. Les pedimos respeto por nuestra privacidad. ¿Y ya? ¿Nada más? ¿Después de todo? ¿Sin explicaciones? ¿Sin un porqué? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Los fans desolados empezaron a buscar pistas, a analizar cada foto, cada comentario antiguo. ¿Qué había pasado? ¿Quién había sido el culpable? ¿Una infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? ¿Un truco publicitario para qué? ¿Para generar más expectación sobre algún nuevo proyecto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las teorías se multiplicaron. Algunas eran descabelladas, otras más plausibles. Se hablaba de un contrato multimillonario, de presiones familiares, de celos profesionales. Pero lo cierto es que hasta la fecha, no hay una explicación oficial. Lo que sí sabemos es que inmediatamente después del anuncio, ambos se mantuvieron discretos.
Mert, por su parte, publicó algunos mensajes en redes sociales, pero siempre evadiendo el tema. Afra, en cambio, desapareció un poco del mapa mediático. Se refugió, al parecer, en su círculo más íntimo, lejos de los focos. Pero la cosa no quedó ahí. Con el tiempo empezaron a surgir algunas pistas. Algunos rumores que a veces se filtran y que nos acercan un poquito a la verdad. Se dice, por ejemplo, que uno de los motivos podría ser la presión mediática. Imagínense, ser perseguidos por los paparazzi a todas horas, tener que dar explicaciones sobre cada movimiento, cada foto, es agotador. Vivir la relación bajo la lupa pública puede ser muy difícil. Otra teoría que también circula es la de los celos profesionales. Ambos son muy exitosos en sus carreras y se rumorea que la competencia o la falta de tiempo pudo haber afectado la relación. ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es muy competitivo. Recordemos que ambos estaban en la cima, con ofertas constantes y compromisos laborales exigentes. El tiempo para la vida personal y para alimentar una relación a veces escasea. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. Que la chispa se apagara. Que después de un tiempo se dieron cuenta de que ya no eran compatibles. Sucede. Y es válido. El amor, a veces, es así de impredecible. Puede nacer en un instante y tristemente también puede desvanecerse con el tiempo. Pero volviendo a los rumores, hay otros que merecen ser mencionados. Se habla de la influencia de terceros, de amigos y familiares que quizás no veían con buenos ojos la relación o que ejercieron cierta presión para que ésta terminara. También se especula sobre la posibilidad de que existieran desacuerdos importantes sobre el futuro de la pareja, como la decisión de formar una familia o la ubicación geográfica, dadas las oportunidades laborales en diferentes países. También debemos considerar el factor de la madurez. ¿Será que con el tiempo las prioridades de ambos cambiaron? ¿Que buscaron cosas diferentes en la vida? Es común que a medida que las personas crecen y evolucionan, sus necesidades y deseos cambien. Quizás lo que los unía en un principio ya no era suficiente para mantener la relación a largo plazo. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el impacto de la fama en una relación. La exposición constante a los medios, la presión de los fans, las tentaciones. Todo esto puede ser abrumador y poner a prueba la solidez de cualquier pareja. En el caso de Mert y Afra, ambos eran figuras públicas muy queridas, lo que multiplicaba la intensidad de la situación. Lo cierto es que a pesar de todo, la noticia de Mert y Afra sigue siendo un tema candente. La gente sigue hablando de ello, sigue buscando pistas. Y es que al final, todos nos preguntamos ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad? En este momento, la única verdad es que ambos han tomado caminos separados. Y más allá de las especulaciones, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y derecho a su privacidad, independientemente de su fama. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde la separación? Mert, como dije, ha mantenido una actitud más reservada, aunque ha seguido trabajando en proyectos importantes y manteniendo contacto con sus fans a través de las redes sociales. Ha tratado de enfocarse en su carrera y en su bienestar personal, evitando entrar en detalles sobre su vida privada. Afra, por otro lado, ha optado por una estrategia más discreta. Ha disminuido su actividad en las redes sociales y ha enfocado sus energías en su trabajo y en su vida personal. Se ha mantenido alejada de los escándalos y ha tratado de preservar su intimidad. Ambos han demostrado con el tiempo una gran madurez y profesionalismo al afrontar la situación. Han evitado declaraciones polémicas y han mantenido una actitud respetuosa hacia el otro. Esto sin duda ha contribuido a que la separación sea menos traumática para todos. En cuanto a las especulaciones sobre posibles nuevas relaciones, tanto Mert como Afra han mantenido un perfil bajo. No se les ha visto públicamente con nadie y ambos han enfocado su tiempo y energía en sus carreras y en su crecimiento personal. Es importante señalar que a pesar de la separación, el cariño del público por Mert y Afra no ha disminuido. Siguen siendo dos figuras muy queridas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Sus fans, aunque tristes por la ruptura, les han mostrado su apoyo incondicional y les han deseado lo mejor en sus caminos individuales. Y bueno, chicos, hasta aquí mi análisis sobre la impactante noticia de Mert y Afra. ¿Qué les pareció?
¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna teoría? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Personalmente creo que aunque nunca sepamos la verdad absoluta, es importante recordar que las relaciones son complejas y que hay muchos factores que pueden influir en su éxito o fracaso. En el caso de Mert y Afra, es posible que haya sido una combinación de varios elementos: la presión mediática, los celos profesionales, la falta de tiempo, la madurez individual y, por supuesto, el desgaste natural del amor. Lo que sí es cierto es que ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de afrontar situaciones difíciles con madurez y profesionalismo. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes las últimas novedades y, por supuesto, debatir y analizar juntos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantan sus comentarios. No duden en dejármelos abajo. Me interesa mucho saber qué piensa. ¿Qué teorías tienen, y si saben algo que yo no sepa? La caja de comentarios es para ustedes. Y por último, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con los que también están interesados en el tema. Y sobre todo, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.